Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que se encuentren de maravilla y que estén listos para un buen rato, porque hoy tenemos chismecito del bueno, del que nos encanta. Ya saben que me apasiona traerles las últimas novedades del mundo del entretenimiento, y hoy tenemos un tema que estoy segura los va a mantener pegados a la pantalla. Como leyeron en el título, vamos a sumergirnos en el fascinante universo de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y sí, la pregunta del millón que todos nos hacemos, el amor, ese sentimiento que nos llena de mariposas, aún florece entre ellos. Prepárense porque les tengo datos, rumores, análisis y toda la información que he podido recopilar. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas, sus snacks favoritos y sus bebidas porque este vídeo está lleno de detalles que les van a encantar. Antes de comenzar, quiero recordarles algo muy importante, no quiero que se pierdan nada de lo que viene. Para eso, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis, y así no se perderán ningún vídeo nuevo. Activen la campanita para que les llegue la notificación cada vez que subimos contenido fresco, interesante y lleno de sorpresas. No se arrepentirán. Y ahora sí, empecemos con el chismecito que tanto nos gusta. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con este dúo que ha conquistado corazones en todo el mundo, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de los actores más populares y queridos de Turquía, y no es para menos. Su talento y carisma los han convertido en verdaderas estrellas. Alcanzaron la fama internacional, esa que traspasa fronteras y rompe barreras lingüísticas, con la serie Love is in the Air, una comedia romántica que nos enamoró a todos. En esta serie Hande interpretó a la soñadora y luchadora Eda, mientras que Kerem dio vida al guapo, exitoso y a veces un poco frío Serkan Bolat. La química en pantalla entre ellos era innegable, era algo que simplemente se sentía. Y como suele suceder, los rumores sobre un romance en la vida real comenzaron a circular con fuerza. Las redes sociales, los medios de comunicación, todo el mundo hablaba de ellos. Y para sorpresa de muchos y alegría de otros resultaron ser ciertos. La pareja confirmó su relación, y el mundo entero literalmente se enamoró de ellos. Eran la pareja perfecta, el sueño hecho realidad para muchos fans que veían en ellos a la pareja ideal, la pareja que todos queríamos tener. La felicidad duró un tiempo, los medios se hacían eco de cada evento, de cada foto, de cada gesto de amor, de cada declaración que hacían. Sin embargo, como suele suceder en muchas relaciones, especialmente en las de celebridades, el cuento de hadas, esa historia de amor perfecta, no duró para siempre. Después de un tiempo y para la tristeza de muchos, anunciaron su separación, lo cual rompió el corazón de una gran cantidad de personas. La noticia impactó a sus millones de seguidores y seguidoras, quienes se preguntaban qué había pasado, cuáles fueron los motivos y si existía alguna posibilidad de reconciliación. Las redes sociales, como era de esperarse, se inundaron de comentarios, especulaciones y teorías de todo tipo. El mundo entero quería saber, quería entender, quería una respuesta. Y esa respuesta, lamentablemente, nunca llegó de manera clara y concisa. Y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante, donde el chisme se vuelve más jugoso. Después de la separación, ambos actores, con la madurez que los caracteriza, decidieron seguir caminos separados, cada uno con sus propios proyectos y metas. Hande y Kerem continuaron con sus vidas profesionales, buscando nuevos desafíos y oportunidades. Pero como suele suceder en estos casos, los fans, los seguidores y el público en general, no dejan de especular. Las redes sociales, como ya lo mencioné, son un termómetro, un espejo de la opinión pública, y cualquier gesto, foto, interacción o declaración es analizado al milímetro con lupa y con mucho entusiasmo. Cada detalle se convierte en un indicio, en una pista, en una señal que podría revelar algo más, algo que revele si el amor, ese sentimiento tan complejo y a veces impredecible, aún perdura entre ellos. Empecemos pues por los hechos, por lo que realmente sabemos y podemos comprobar. Después de su ruptura, Hande y Kerem han mantenido una relación bastante discreta y respetuosa. No hubo grandes escándalos ni dimes y diretes públicos que empañaran su imagen y reputación. Ambos se enfocaron en sus carreras, en sus proyectos personales y en su bienestar. Hande protagonizó varias campañas publicitarias, fue imagen de marcas reconocidas y participó en nuevos proyectos televisivos. Kerem, por su parte, se involucró en nuevas series, películas y proyectos cinematográficos, y también se mantuvo activo en redes sociales, compartiendo detalles de su vida profesional y personal.
Pero, ¿qué hay de las señales que sugieren que el amor aún podría estar vivo, que la llama no se ha apagado por completo? Aquí es donde entran los rumores, las interpretaciones de los fans, las especulaciones y todo aquello que alimenta la esperanza de una posible reconciliación. En más de una ocasión, y esto es innegable, se ha visto a Ande y a Kerem coincidir en eventos, fiestas, reuniones y otros actos públicos. Aunque no siempre interactúan directamente, el simple hecho de estar en el mismo lugar es suficiente para encender las alarmas y generar expectativas. ¿Quién no se pregunta si se cruzarán miradas, si intercambiarán algunas palabras, si compartirán una conversación privada, aunque sea breve? La sola idea de un encuentro, de una cercanía, por mínima que sea, es suficiente para que los corazones de sus seguidores y seguidoras se aceleren. Además están las indirectas, esos detalles que pueden pasar desapercibidos para algunos, pero que los fans más dedicados no dejan escapar. ¿Se acuerdan de ese post que publicó Ande con un look muy específico, un atuendo que recordaba a uno que Kerem le había elogiado en el pasado? El fandom enloqueció. Las redes sociales se inundaron de comentarios, de comparaciones, de análisis detallados. ¿O qué me dicen de ese me gusta que Ande le dio a una foto de Kerem en Instagram? Son pequeñas cosas, gestos que podrían ser casualidades, coincidencias, o no. Y luego está la actitud general de ambos, la forma en que se han comportado desde su separación. A pesar de haber terminado su relación sentimental, Ande y Kerem siempre han hablado el uno del otro con respeto, cariño y admiración. Nunca ha habido declaraciones negativas, acusaciones, ni polémicas que empañen la imagen de ninguno de los dos. Han mantenido una postura madura, profesional y digna, lo cual, por supuesto, es de agradecer. Sin embargo, esta actitud, lejos de apagar las esperanzas, ha hecho que los fans sigan soñando con una posible reconciliación, con un reencuentro que tal vez el destino tenga preparado para ellos. Ahora bien, ¿qué dice Ande? ¿Qué siente ella? ¿Cómo ha reaccionado ante todo este revuelo mediático? Bueno, aunque no hay declaraciones explícitas sobre el tema, y eso es importante decirlo, sí que hay pistas que podemos analizar y que nos permiten intuir algo de sus pensamientos y sentimientos. Por ejemplo, en algunas entrevistas recientes, Ande ha hablado sobre la importancia del amor propio, de priorizar la felicidad personal y de mantener una actitud positiva ante la vida. Ha destacado la necesidad de enfocarse en el crecimiento individual, en el bienestar emocional y en la importancia de construir una vida plena y satisfactoria. Esto para muchos podría ser una señal de que está enfocada en su propia vida, en su desarrollo personal y en su felicidad, sin depender de nadie más. Por otro lado, hay quienes interpretan estas declaraciones como una forma de mantenerse abierta a las posibilidades, de no cerrar ninguna puerta. Quizás, dicen, Ande no está cerrada a un posible reencuentro con Kerem, pero tampoco se apresura a tomar decisiones ni a apresurar el destino. Prefiere vivir el presente, disfrutar cada momento y dejar que el destino, ese ente misterioso y a veces impredecible, haga lo suyo. En cuanto a Kerem, su postura parece ser similar. Él tampoco ha hecho declaraciones contundentes sobre el tema, pero siempre ha mantenido una actitud respetuosa y amable hacia Ande. En sus entrevistas ha destacado la gran admiración que siente por ella como persona y como profesional. Ha elogiado su talento, su belleza, su inteligencia y su capacidad para afrontar los desafíos de la vida. Esto sin duda alimenta las esperanzas de los fans y fortalece la idea de que entre ellos existe un vínculo especial, un cariño que va más allá de la amistad. Entonces, ¿qué podemos concluir después de analizar todos estos datos, rumores e interpretaciones? La verdad es que la respuesta definitiva a la pregunta, ¿el amor aún florece?, no la tenemos, y es poco probable que la tengamos. No hay una confirmación oficial, ni un anuncio público de reconciliación. No hay una declaración que nos revele la verdad absoluta. Sin embargo, los rumores, las coincidencias, las indirectas y la actitud de ambos actores sugieren que la puerta no está completamente cerrada. Hay una cierta ambigüedad, un aire de misterio, que alimenta las especulaciones y mantiene viva la llama de la esperanza. Lo que sí es seguro, y eso es algo que podemos afirmar con certeza, es que Ande y Kerem se tienen un gran cariño y respeto mutuo. Y eso, para muchos, es suficiente. Es una base sólida para cualquier tipo de relación, ya sea amorosa o de amistad. Quizás en un futuro el destino, ese ser impredecible, los vuelva a unir. O quizás no. Lo importante en última instancia es que ambos sean felices, que continúen brillando en sus carreras y que encuentren la paz y la felicidad en sus vidas personales.
Bueno, amigos, creo que hemos analizado a fondo la situación. Hemos repasado ese hechos, los rumores, las interpretaciones de los fans y las declaraciones de los protagonistas. La verdad es que este tema sigue generando mucha expectación, y seguiremos atentos a cualquier novedad, a cualquier pista que pueda arrojar un poco más de luz sobre esta historia. Así que cuéntenme, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que Ande y Kerem podrían volver a estar juntos? ¿Qué señales les parecen más significativas? ¿Qué esperan que suceda en el futuro? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones, debatir sobre estos temas, compartir sus puntos de vista y conectar con ustedes. La comunidad es lo más importante. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis y así no se pierden nada. Gracias por estar aquí, por su apoyo incondicional y por hacer que este canal sea tan especial. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Y recuerden, el chisme continúa.